video vamos a explicar las guerras civiles de Roma. En el siglo II a.C., la República Romana entró en crisis por la decadencia de los valores morales. La conjuración de Catilina fue un claro ejemplo de las ansias de poder que llevaron al caos. Luego de la Segunda Guerra Púnica, se había convertido en una república oligárquica, con un senado preocupado únicamente en defender los intereses de una clase privilegiada, como así también una numerosa plebe empobrecida. Catón y luego los hermanos Graco intentaron mejorar esta situación. Catón aplicó medidas contra los lujos ostentosos, precedentes de Oriente, para intentar conservar la simplicidad del romano, y expulsó a senadores y caballeros de su orden social por no ser merecedores del mismo. Por su parte, los hermanos Graco limitaron el número de propiedades. El que tenía de más debía repartirlas entre los pobres. Los terratenientes enfurecidos intentaron evitar la aplicación de esta ley y al fracasar asesinaron a Tiberio. Cayo propuso la ley de los cereales por la cual los ciudadanos pobres recibirían a bajo precio los productos agrícolas indispensables e intentaron restarle poder al Senado, pero fue asesinado. Las conquistas elevaron a los generales victoriosos por encima de la ley, y las instituciones no supieron o no pudieron contenerlos. Además de un cambio de mentalidad que impuso la ambición, el lujo y las satisfacciones personales por encima de cualquier cosa. La sociedad romana se polarizó en el Partido Popular a favor de las reformas de los Graco y el partido senatorial o aristocrático, que tendían a conservar el poder en manos del Senado. La primera guerra civil fue de Mario contra Sila. En la segunda, César se enfrentó a Pompeyo. En la tercera, el segundo triunvirato se enfrentó a los asesinos de César. Y en la cuarta, Octavio se enfrentó a Marco Antonio. La expansión de la República destacó por su prestigio militar a Cayo Mario, del Partido Popular, y Lucio Cornelio Cilia, del Partido Senatorial. La campaña contra el rey Mitrídates VI sería el detonante en las relaciones de Mario y Sila, comenzando así la Primera Guerra Civil. Mario fue expulsado a África por 4 años, y al regresar se alió con Sina, que era de su mismo partido, y compartieron el consulado. Mario falleció, y Sina se mantuvo en el poder hasta el 84 a.C., cuando regresó Sila de Asia, quien castiga a sus rivales mediante expropiaciones y destierros. Las reformas de Sila dieron al Senado la dirección absoluta del gobierno romano. A la muerte de este, estallaron guerras y el Senado tuvo que entregarles amplísimos poderes a los generales militares. El primero de ellos fue Cneo Pompeyo, quien tuvo numerosos triunfos, pero no fueron reconocidos por el Senado, por lo que aceptó la propuesta de Julio César para constituir una alianza política con él y Marco Licinio Craso, conformando así el primer triunvirato. Julio César provenía de una familia pobre, decían ser descendientes de Afrodita. En su juventud fue perseguido por Sila, incluso lo obligaron a separarse de su esposa Cornelia. Fue nombrado cuestor de Hispania en el 69 a.C., y a su regreso, 9 años más tarde, se conformó el primer triunvirato. César obtuvo un consulado, y durante su mandato satisfizo a Pompeyo reconociendo sus victorias. Contempló las aspiraciones de gloria militar de Craso, favoreciendo al partido de los caballeros, y realizó una política popular, otorgándoles tierras a los ciudadanos pobres. Para evitar enjuiciamiento por parte del Senado, logró ser designado gobernador de la Galia Cisalpina y más tarde de la Galia Transalpina mediante la Guerra de las Galias. En el 55 a.C. se reúnen los triunviros, renuevan su pacto por 5 años más y se reparten las tierras. César la Galia, Pompeyo la península itálica con la ciudad de Roma y Craso los territorios orientales. En el 53 a.C., Craso es asesinado y la guerra civil es inevitable porque Pompeyo recelaba el poder que había acumulado César y el Senado deseaba enjuiciarlo. Con el apoyo del Senado, Pompeyo es nombrado cónsul
y este, con un poder jamás visto en Roma, decide acabar con sus enemigos políticos. Pero César, apoyado por el Senado y su gran cantidad de tropas repartidas, hizo huir a Pompeyo. Por estos años ocurrió uno de esos grandes momentos de la historia. César estaba en la Galia y sabía que todos los generales romanos que regresaban a Italia tenían la obligación de abandonar su ejército, pero César sabía que si lo hacía, Pompeyo lo apresaría. Por eso, al cruzar el río Rubicán, que se encuentra al norte de Italia, pronunció su conocida frase «Alia jacta est», que significa «la suerte está echada», porque no le queda otro remedio que acabar con Pompeyo. Así, Pompeyo huyó a Grecia y César se convirtió en dictador hasta el 48 a.C., cuando fue elegido cónsul. En ese mismo año, César llegó a Grecia y derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia, quien huye a Egipto y es asesinado. Cuando César llegó a Egipto, instaló en el poder a Cleopatra y pacificó Asia Menor con la campaña de Farnaces, de la que proclamaba Veni, Vidi, Vici, que significa vine, vi y vencí. En el 45 a.C., el Senado lo nombró dictador perpetus. Esto lo hacía sumo sacerdote, jefe de todos los ejércitos romanos, era el hombre más poderoso del mundo conocido. Reformó el sistema de tributos, cuya corrupción era conocida por todos, también el calendario, muy parecido al actual, y amplió la ciudadanía a otros territorios fuera de Italia. Las familias senatoriales, ante el temor de que César pidiera la corona de rey, abarcando el poder del Senado, decidieron unirse contra este, y el 14 de marzo del 44 a.C., varios senadores encabezados por Cayo Casio y Marco Junio Bruto lo mataron a las puertas del Senado de Roma. Bruto y sus compañeros huyeron y formaron tropas. Octavio, hijo adoptivo de César, y Marco Antonio marcharon con sus ejércitos contra Bruto y Casio. Ambos ejércitos se encontraron en la doble batalla de Filipos del 42 a.C. Después del primer encuentro, Casio se suicidó, y tras el segundo encuentro, ya derrotado, Bruto huyó con los restos de su ejército. A punto de ser capturado, Bruto se suicidó arrojándose sobre su espada. Marco Antonio, que había sido nombrado cónsul por César, se alió con Octavio y Lépido, formando el segundo triunvirato, y se repartieron el imperio: Italia y Occidente para Octavio, Oriente para Marco Antonio y África para Lépido. Al poco tiempo de comenzar con su mandato, Octavio llamó a Lépido para que lo ayude a conquistar la isla de Sicilia. Este quiso aprovechar para conquistar la isla para él, por lo que fue derribado del triunvirato. Marco Antonio se enamoró de Cleopatra y planearon, en secreto, crear un imperio oriental independiente de Roma, pero se enfrentaron a Octavio en la batalla de Accio, el 31 a.C. El 27 a.C., Octavio fue coronado emperador, recibiendo el nombre de Augusto. Y con este triunfo terminó la última guerra civil de Roma. Eso es todo, esperamos que les haya servido.